Es viernes 19 de agosto del 2022, bienvenidos todos a Contacto Directo, es un gusto estar con ustedes. Nuestros invitados son Fernando Carrión, experto en seguridad. La violencia va escalando en niveles, el gobierno reacciona, pero aún no se observa una política de seguridad que cambie el rumbo, lo vamos a analizar. También estará con nosotros Stalin Raza, constitucionalista, la consulta popular que propuso el gobierno desde los tiempos de la campaña. No todo o muy poco sobre lo que atraviesa el país se puede cambiar mediante este mecanismo, pues la Constitución de Montecristi tiene candados que no lo permiten. Lo vamos a revisar también. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Tal como está la tendencia de homicidios en el país, todo apunta a que el año terminará duplicando el índice de muertes violentas. Y eso es una tragedia que duele, que asusta y que requiere de acciones inmediatas. ¿Qué se debe hacer? ¿Por qué lo que se hace no funciona? Lo vamos a analizar con Fernando Carrión Mena. Buenos días, Fernando. Bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días a ustedes y obviamente a toda la audiencia. ¿Por qué pasa lo que pasa? El Estado nos propone la narrativa de un enfrentamiento entre organizaciones criminales, pero los colaterales, las víctimas colaterales desbordan ese discurso y la ciudadanía lo asume como una rueda de molino y no lo traga. El origen de todo esto no está totalmente claro, Fernando. ¿Cuál es la razón de tanta violencia? Sí, la verdad es que el origen no está claro. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir el domingo pasado en Cristo del Consuelo, pues aparecieron tres explicaciones. Una, de que son actos de terrorismo contra el Estado. Dos, que es una lucha entre estructuras criminales. Y tres, que obedecería a esta lógica que ha entrado con fuerza del cobro de vacunas, peajes o extorsiones. Y la verdad es que todavía, ya va a ser casi una semana, y todavía no tenemos claro. Eso lo que nos muestra, evidentemente, que hay un problema de inteligencia. El Estado plantea una política de mano dura. Los estados de excepción son la reacción preferida por el Ejecutivo ante la violencia exacerbada, pero sin duda no se constituyen en solución. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Cuáles son las tuercas que se deberían ajustar, Fernando? Sí, es clarísimo. La única salida que tiene el gobierno este rato es mano dura, y dentro de mano dura, básicamente las declaratorias de emergencia. Ya van 3 y en este régimen. Eso quiere decir que frente a cada hecho delictivo que aparece, pues la única respuesta que tenemos es esta. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos está inscrito en el marco institucional. Si bien el gobierno ya separó política de seguridad, el Ministerio del Interior me parece que está este rato básicamente manejado desde la policía, porque no está el sistema carcelario de adentro, no está tampoco inteligencia. Y eso nos muestra que tiene básicamente una política bastante unilateral y no es comprensiva respecto de todo lo que está pasando. Fernando, y faltan guías penitenciarios, no hay un censo, faltan policías, falta equipamiento, vehículos, obviamente armas, y para todo eso hace falta plata. Se dice que se van a destinar 1.100 millones de dólares hasta el 2025, pero solo la droga que se incautó en lo que va de este gobierno, esas 300 toneladas a precio bajo, alcanzarían los 9.000 millones de dólares. La asimetría de recursos es tremenda. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a esto? Con la intención, obviamente, de salir victoriosos. Lo que decía hace un momento, el marco institucional, que no se resuelve con una secretaría de coordinación, incluso con una persona que desgraciadamente desconoce el tema. Entonces, primero un marco institucional, luego hay que definir políticas. Nosotros no tenemos una política de seguridad ciudadana, no tenemos una política de narcóticos, y frente a eso necesitamos muchos recursos. Exactamente, hay una gran asimetría de recursos, por ejemplo, en el sistema carcelario. Hay mucho más recursos económicos dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. Y en el caso de la policía, está con recursos económicos bastante pequeños. De esos 1.100 millones de dólares que decía usted, Lenin, eso es para 3 años. Es decir, más o menos 400 millones de dólares por año, que frente a lo que está pasando este rato es absolutamente ineficiente. Aquí se dice, hemos capturado mucha droga. Y eso sin duda es una buena cosa. Se captura lo que no se quiere que salga, pero ¿por qué no se controla lo que ingresa o lo que se produce dentro del país?
No, yo creo que el éxito de la policía es notable. Es el tercer país del mundo, después de Colombia y de los Estados Unidos, de captura de droga. Si nosotros comparamos que en el 2010, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por el territorio nacional pasaban 210 toneladas, hoy día están pasando 700, es decir, casi 3 veces más. Pero en el año 2010 se capturaron solo 38 toneladas. Hoy día está cerca de 300. Eso significa casi 10 veces más. La eficiencia es clara. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el fondo? En estos últimos 2 años, en Perú ha habido una duplicación del proceso de producción de cocaína, mientras en Colombia un 25% más. Nosotros estamos localizados entre los 2 países productores de cocaína más grandes del mundo. Tenemos una institucionalidad muy precaria, muy baja, que ha sido sometida a la corrupción de estos grupos, y eso hace que gran parte de la droga pase por este país. Y hablando de ese punto en particular, Fernando, de la institucionalidad cooptada, la Embajada de Estados Unidos indica que se revocaron las visas de 18 oficiales de Fuerzas Armadas, 300 visas además a ecuatorianos vinculados con corrupción y con narcotráfico. Se está investigando a 30 fiscales y 24 jueces. Si los que controlan y los que juzgan están cooptados por el narcotráfico, ¿qué nos queda? Bueno, ese es uno de los grandes problemas. Esto que acaba de pasar en el Cristo del Consuelo, ya hemos descubierto que una de las personas que aparentemente estaría vinculada a este hecho de terrorismo, pues salió hace poco de la cárcel. Y estaba con grillete, después de haber tenido 7 incidentes, entre esos intentos de homicidio, que tienen penas de hasta privativas de la libertad hasta de 15 años. Estamos viviendo un problema muy fuerte con la justicia. La justicia no está haciendo justicia, y lo que está haciendo es liberando a las personas que deben estar presas, y eso nos lleva justamente a que se incrementen los hechos delictivos. Yo creo que aquí lo que amerita es que haya una coordinación, una reunión, un encuentro entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, para que establezcan de manera conjunta estas políticas y no se vaya cada uno por su lado. Pero no se pueden ver entre ellos, Fernando. Más bien, si pudieran eliminarse, anularse mutuamente, sin duda, y sin sufrir ninguna consecuencia, evidentemente lo harían. Entonces, ¿cómo llegamos a ese consenso? ¿Cómo construimos esa unidad necesaria, sí, pero que ante los hechos ni siquiera la extrema violencia logra bajar las tensiones y hacer que se sienten en una mesa? Ese es el gran problema que tiene este rato el país, Lenin. Es una pugna de poderes que ya no está localizada como era antes entre Ejecutivo y Legislativo, sino que ahora se suma el Judicial y el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que eso ya definitivamente debe desaparecer. Y no solo eso, sino también los municipios. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, cómo la alcaldesa de Guayaquil dice que ella está invirtiendo $50 millones sin que sea una competencia del municipio. Si eso es así, que Contraloría intervenga. Si es que eso es así, esos $50 millones es una cantidad muy grande. Habría que medir la eficiencia de ese servicio. Pero aquí en el fondo lo que está es un clamor ciudadano para que todas las instituciones públicas, locales, nacionales, de justicia, etcétera, se unan, porque lo que está pasando en el país es una cosa francamente espeluznante. Nosotros hemos pasado del año pasado al día de hoy sobre el promedio de la tasa de homicidios en América Latina. El promedio es 18 homicidios por 100.000 habitantes. Hoy día estamos sobre los 20 homicidios. Eso significa que el Ecuador hoy día es uno de los países más violentos de la región. Y a su criterio, Fernando, en cuanto al tema de los municipios, ¿usted considera que deben intervenir de una manera más activa en el combate a la inseguridad, las policías metropolitanas? No sé si los guardias de seguridad privados también podrían o deberían incorporarse, o esa no es precisamente una idea feliz. No, eso es lo que hay que hacer justamente. Nosotros tuvimos en Quito hace aproximadamente un mes una reunión del Ejecutivo con los municipios. Desgraciadamente no salió nada. La ventaja de incorporar a los municipios es que, por un lado, tenemos prevención, que en el país no existe, porque los municipios no tienen policía, no tienen justicia, ni tienen cárceles. Lo que pueden hacer es básicamente prevención. Una segunda cosa con los municipios es que hay una geografía del delito. Lo que pasa en la costa es distinto a lo de la sierra. Lo que pasa en la frontera norte es distinto a lo de la frontera sur. Y eso puede ser asumido por los municipios. Por otro lado, como usted señala muy bien, Lenin, nosotros tenemos el doble de policías privados, son alrededor de 115.000 policías privados, y policías públicos son 54.000. ¿Por qué no se trabaja de manera conjunta? Lo mismo con las cámaras de la producción. Nosotros sabemos perfectamente bien que a la entrada y a la salida de los centros comerciales, de los bancos, roban.
asesinan. ¿Y por qué no se establece ahí una cooperación con las cooperativas de buses? En las paradas y dentro de los buses ya sabemos lo que pasa. A las entradas y salidas de los colegios lo mismo. Yo creo que ya es hora de que se haga de esto una política nacional, y no solo una política nacional, sino una política de Estado. Pero 2 gobiernos atrás, Fernando, se decía o se impuso la narrativa de que esta policía metropolitana e incluso los guardias de seguridad no debían estar armados, porque eso habría pues puertas y ventanas para que se generen fuerzas de choque al servicio de los caudillos locales, era lo que se decía. ¿Eso está desgastado, no tiene sustento, o hay que obviarlo ante la fuerza de las circunstancias? Bueno, ahí puede estar precisamente, por ejemplo, una propuesta de reforma legislativa para que puedan cumplir otro tipo de funciones. Yo creo que efectivamente las policías privadas no pueden tener armas en el espacio público, pero sí en el espacio privado, y eso es lo que ocurre. Pero yo creo que aquí principalmente lo que deberíamos tener es una coordinación, mínimo una coordinación. Simplemente cuando nosotros vemos la información que el uno es el doble del otro, lo que estamos teniendo son 3 veces más policías actuando frente a la seguridad. El gobierno, Fernando, anuncia que va a convocar a una consulta popular y que tema a tratar indefectiblemente será el de la seguridad. ¿Qué se puede cambiar en una instancia plebiscitaria que no se pueda ejecutar desde, no sé, vía decretos o a través de reformas legales? A mí me preocupa esto de la consulta popular, principalmente vinculado al tema de seguridad, porque en general, cuando se hacen este tipo de consultas, este tipo de plebiscitos, lo que aparece con muchísima fuerza es el populismo penal. Y yo creo que eso es lo que podría estar pensándose, porque la única forma de ganar un plebiscito, una consulta, es plantear lo que la gente quiere. Y generalmente la gente que está en una condición de víctima por la cantidad de hechos delictivos que existen y por la percepción de inseguridad, lo que quiere son mucho más penas, lo que quiere es armarse, es decir, lo que quiere en definitiva es populismo penal. Y eso, de lo que hemos visto en el país y en general en América Latina, no ayuda a reducir los índices de violencia. Una última cosa, Fernando. En la frontera norte se están generando en los últimos días enfrentamientos entre el ejército y los rezagos de lo que en su momento fueron las FARC. Le sumamos la delincuencia común y la acción de las organizaciones narcodelictivas a aquello y tenemos pues un país casi al 100% inseguro. Vuelvo al primer punto. ¿Qué tipo de correctivos se pueden tomar en lo urgente, en lo inmediato? Porque la gente tiene miedo y no está como para esperar que se tienen que generar, sin duda, cambios estructurales, procesos de reformas, pero en lo inmediato, ¿qué sugieres tú desde tu experiencia que se debería hacer? Un acuerdo nacional, y eso lo pueden hacer desde mañana, reunirse con unos, con otros, etcétera, y establecer políticas explícitas. Hay que tener, en otras palabras, también una diferencia, uno lo que es seguridad ciudadana, que es básicamente violencia común, robos, hurtos y asesinatos, y para eso se necesita una política explícita. Y por otro lado, se necesita una política antinarcóticos. Aquí, por ejemplo, el Ecuador ya no es un país exclusivamente de salida, de exportación de narcóticos. Nosotros ya producimos cocaína, hemos descubierto muchos laboratorios en Esmeralda, Sucumbíos, en Guayas, en Manabí, en la provincia de Bolívar, etcétera. También tenemos lavado, más o menos se lava en el Ecuador 4.000 millones de dólares. Consumimos cerca de 80 o 90 toneladas de droga. Frente a eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y habría que dar prioridad principalmente al mercado interno y no al mercado externo. Entonces yo creo que aquí un marco institucional, estas 2 políticas de seguridad ciudadana y de narcóticos, y meterle muchos recursos económicos. ¿Por qué, Lenin? Porque una muy buena política de seguridad le ayuda a la economía. En otras palabras, una buena política económica es una buena política de seguridad ciudadana. Fernando Carrión, experto en seguridad, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Vamos con información. Los jefes de bloque confirman que acudirán al diálogo con el Ejecutivo convocado por el presidente de la Asamblea para la próxima semana. Desde el oficialismo mantienen dudas sobre las posturas de los demás bloques en la Asamblea.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, cambió la fecha y la hora del diálogo con el Ejecutivo, que en principio estaba prevista para el lunes, pero mantiene el llamado para que el gobierno acuda. Para el día martes a las 9:30 en el salón de expresidentes de la Asamblea. Habrán votaciones en la Asamblea que no le gusten o le disgusten al gobierno nacional. Sin embargo, ese es el contrapeso de poderes necesario en democracia. Pero desde el bloque oficialista confirman la posición del gobierno de mantener en suspenso el diálogo con el legislativo. Y más bien, resaltan sus dudas de esta nueva convocatoria del presidente Saquicela. Aquí el tema es que se defina cuál es la agenda, porque además si no hay una transparencia en la agenda, no vamos a venir para una foto y saludarnos y tomarnos un café. Estamos hablando de que debemos sacar adelante al país. Y el día de hoy no hay claridad ni siquiera de cuál es la agenda de la propia Asamblea Nacional. Sin embargo, el resto de bloques dicen que sí se presentarán a la cita. Incluso designaron a sus representantes. No podemos hacer otra cosa sino sumarnos a esta voluntad de que exista el diálogo entre las instituciones por el bien del país. Es lo que esperan los ecuatorianos, que los temas en donde ha habido diferencias de la Asamblea, en el tema de las inversiones, en el tema de proyectos de ley, haya ese consenso para llegar a un punto medio. Y las críticas de los legisladores van a la negativa del gobierno. Primero esperemos que sea una cosita segura, pues, ¿no? Porque andan diciendo que queremos conversar, que estamos en el país del encuentro, y después andan descalificando ellos mismos. Me temo que es el gobierno el que no quiere sentarse a dialogar. El presidente Saquicela confirmó que de todas formas envió la invitación al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Luego de la pausa estaremos con Stalin Raza, constitucionalista, para hablar de la consulta popular, lo que se puede y lo que no se puede cambiar a través de este mecanismo. Hay límites en la Constitución de Montecristi que se rompen, pero de otra manera. Ya regresamos. El gobierno propone una consulta popular donde los temas se dice que están definidos, pero aún no se los hace públicos. Se ha informado que el tema de inseguridad estará como eje de ese acercamiento a la población, pero ¿qué más se debe tratar? Lo vamos a conversar con Stalin Raza, constitucionalista. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo cordial para usted y para la audiencia. El doctor Hernán Pérez Luz nos indicaba en una entrevista que le realizamos para Televistazo hace un par de días que existe la creencia de que a la gente no le interesa la reforma política y que eso es una subestimación a la gente. Permítame asumir el rol de abogado del diablo. Este es un país en donde se vota por corruptos, por ladrones, por gente incapaz, porque es incapaz de leer un par de líneas sin trabarse y cuando no se traban generalmente no entienden lo que están diciendo. ¿No estamos quizás en contraposición a lo que señala el doctor Pérez, sobreestimando al elector y por eso es que estamos como estamos? Sí, yo coincido con usted, precisamente, Lenin, no así con el doctor Pérez. Yo creo que a la gente no le interesa la reforma política, no le interesa, le confunde y hasta le hastía los enredos judiciales, jurisdiccionales y políticos. Así es que me parece que ese es uno de los graves problemas. Sí, sería importante que la gente se interese, sería importante que participen de manera informada, pero esta no es la realidad. Eso no quiere decir que no sea necesaria una reforma política, que no sea necesario hacer reajustes importantes en la forma en la que se está manejando la administración de justicia, en la forma en la que se están manejando las garantías constitucionales, regular de alguna forma el abuso que se está haciendo de estas garantías jurisdiccionales. ¿Cómo las hacemos? Además entonces, son doctor causas Raza, de la delincuencia, ¿no? ¿Y cómo los hacemos entonces, doctor, si la base de la estructura del Estado es su población, son sus electores? Sí, a ver, el gobierno ha anunciado esta consulta, ¿no es cierto? Vamos a ver si en esta consulta propone temas que sean sustantivos. Ojalá no se desgaste el cartucho de una consulta popular, de un referéndum o de un plebiscito para que la gente se pronuncie sobre un espaldarazo político al gobierno y nada más. Que le pregunten generalidades y nada más. Que le pregunten si quieren ser feliz, si quieren vivir seguros, porque todo el mundo va a decir que sí, aunque con el nivel de popularidad que tiene este gobierno, capaz que
que hasta eso le dicen que no. Pero ojalá se planteen cuestiones sustantivas que tengan que ver con cambios importantes en la administración de justicia, con la obligación que debe tener la Asamblea Nacional y el gobierno de procesar reformas que vayan a precisar de mejor manera el alcance de la acción de protección, el alcance del habeas corpus. Ya hemos visto que las sentencias de la Corte Constitucional resultan laxas, resultan insuficientes. Hay sentencias de la Corte Constitucional para cada tema que uno quiere sacar, es como un armario al que va uno y se pone un traje. Si uno quiere tomar un traje, agarra una sentencia de la Corte Constitucional que le sirve. Si quiere ir por otro traje, igualmente le sirve. Entonces es necesario que se haga una reforma legal y hay quienes tienen la obligación de promoverla. La propia Corte Constitucional en materia de garantías jurisdiccionales, el propio Consejo de la Judicatura y la función judicial en materia judicial. Y si el presidente quiere consultarle esto a la ciudadanía, pues tiene que consultarle pidiéndole cuáles son los temas puntuales y en qué tiempo perentorio las autoridades están obligadas a aprobar esas reformas. ¿Y qué tipo de propuesta cabría en el ámbito de la seguridad que no se puede hacer o que no se debe hacer por otro mecanismo menos complejo que el acudir a las urnas? Bueno, hemos visto que las reformas legales son complejas, porque en este mismo momento existe una pugna de poderes entre la Asamblea y el Ejecutivo, existe un bloqueo mutuo, un bloqueo recíproco ahí, y esto va a ser difícil de procesar. Pero si el presidente de la República tiene el genuino interés de preguntar a la ciudadanía temas sustantivos sobre la seguridad, no temas de populismo penal, como bien decía su invitado de la entrevista anterior, pero sí por lo menos preguntarle cuál es la forma en la que los gobiernos autónomos descentralizados, bajo un principio de complementariedad de las competencias, pueden incluirse en el tema de seguridad pública sin invadir la esfera de competencia exclusiva del Estado, pero sí, por ejemplo, entregándole datos de los sistemas de videovigilancia que manejan varios municipios y que hoy se niegan a entregarle al sistema de seguridad pública nacional, pero sí, por ejemplo, utilizando recursos de sus agentes metropolitanos de control, de sus agentes metropolitanos de tránsito para que sirvan a las tareas de prevención. Pues entonces estas son cuestiones que se podrían incluir para preguntar en la consulta popular y que se conviertan en obligatorios, para que se legisle en función de esa obligatoriedad o para que se hagan las ordenanzas municipales en función de esa obligatoriedad. Ahora, pero doctor, bueno, esto pasa... Sí, el gobierno no se va a involucrar en una consulta solo para tratar un asunto, que es importante, sí, importantísimo. Pero volvamos al asunto de la reforma política, que es un pendiente en el país. ¿Es viable apuntar hacia una asamblea bicameral con menos legisladores? Sí, pero usted tiene, vamos a ver si es conveniente o no, viable es, porque la viabilidad ya lo ha dado en la Corte Constitucional cuando el Comité por la Institucionalidad le planteó a la Corte esta alternativa. Y la Corte le dijo, le aprobó, es posible hacer ese cambio mediante el procedimiento de reforma constitucional. El procedimiento de reforma constitucional tiene un gran problema, tiene que obligatoriamente pasar por la Asamblea Nacional y luego tiene que consultarse a la ciudadanía. Entonces ahí es donde existió el primer bloqueo. Este proceso avanzó hasta los debates que se realizaron en la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional no le aprobaron por inconveniente el proceso de bicameralidad. Ahora, si la Corte Constitucional mantiene el criterio de que la bicameralidad es posible, pero de que los requisitos para ser senadores o para formar la Cámara Alta del Parlamento tienen que ser los mismos que los requisitos para ser asambleísta de la Cámara Baja o asambleísta de primer nivel, pues entonces no hemos ganado nada, porque se supone que la bicameralidad tiene sentido si vamos a establecer senadores o asambleístas de la Cámara Alta que vayan a mejorar el trabajo de lo que se hace en la Cámara Baja, en el Parlamento de primer nivel. Entonces, si la Corte mantiene este criterio de que no se deben establecer criterios diferenciados, la bicameralidad no servirá absolutamente para nada. Doctor, redefinir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana es lo único que queda ante la imposibilidad de eliminar esa entidad vía consulta. Sí, incluso eso es un tema que puede debatirse. Efectivamente, la Corte Constitucional ha dicho que lo que procede es un traslado de funciones. Pero ahí uno se pone a pensar, dice, ¿a quién le vamos a trasladar las funciones? De designación, por lo menos.
a la Asamblea, a esta Asamblea que tenemos, con los pactos y los acuerdos políticos y o los desacuerdos con los que se mantienen en esa Asamblea? Y la respuesta es no. Entonces, la propuesta de una consulta popular que busque la eliminación del Consejo de Participación y un nuevo modelo de elección de los funcionarios tiene que pasar por una reforma constitucional y tiene que obviamente someterse al conocimiento primero de la Corte Constitucional, que tiene que cambiar su precedente dado en el dictamen en el que aprobó este requisito inicial de mantener las condiciones para los asambleístas de la segunda Cámara. Doctor, ¿se debería abordar de alguna manera la crisis de la función judicial en la consulta popular? Porque el abuso de las acciones de protección de los habeas corpus y de las sustitutivas tienen a la nación harta y en caída libre, pues al país hacia una desinstitucionalización. Absolutamente. Uno de los anuncios que se hizo el presidente de la República fue precisamente la eliminación del Consejo de la Judicatura. Esa consulta no llegó a darse, no ha llegado. Ojalá hoy se proponga algo parecido. Es importante redefinir estas actividades, que sean los propios jueces los que deban controlarse a través de mecanismos regulados, por supuesto, en la parte disciplinaria, que sea un órgano administrativo el que se encargue de las tareas logísticas, pero no esta bicefalía que existe hoy, que además hemos visto que produce cortocircuitos políticos entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Así como no debería existir esta bicefalía de dos cortes, entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. Somos un país que no da, en cuyo diseño y cuya tradición constitucional no da para esta bicefalía. Se pueden y se han dado, como efectivamente hemos visto, choque de trenes, decisiones contradictorias, incomprensión entre el diálogo de ambas cortes, sentencias de la Corte Constitucional que parecería ser que permiten a los jueces de la jurisdicción ordinaria abuso de los habeas corpus y de las acciones de protección. Entonces es necesario unificar todo esto, hacer un diseño de modelo de justicia adecuado a la realidad del país. Entonces, una consulta popular sí es una posibilidad de hacer cambios profundos, cambios estructurales. A través de la reforma constitucional. Por eso el presidente de la República lo primero que tiene que hacer es presentar el proyecto y la propuesta de procedimiento a la Corte Constitucional. Y si la Corte Constitucional es coherente con lo que he dicho en ocasiones anteriores, pues entonces tiene que habilitar que efectivamente se puede, vía reforma constitucional, realizar cambios constitucionales de carácter más profundo que aquellos cambios meramente cosméticos, siempre que no se restrinjan derechos o no se reforme el proceso de reforma a la Constitución, que es además el grave problema, porque tenemos una Constitución de carácter rígido, con una serie de candados que se autoprotege, se autoblinda e impide precisamente, está diseñada precisamente para evitar su modificación. Hay criterios, doctor, que dicen la consulta debería tener una sola pregunta y es si se quiere volver a la Constitución del 98. ¿Eso es viable? ¿Es posible? Es viable, pero no es lo correcto, no es conveniente, sería un retroceso, ¿sí? Un retroceso en términos de todo el avance del constitucionalismo que ha habido en estos 20 años. O sea, eso no sería posible, tanto en cuanto al desarrollo de los derechos, cuanto al sistema institucional. Regresar a la Constitución del 98 no sería lo correcto. Importante sería provocar o cambios profundos, a los que se puedan a través de vía reforma, o si se quiere cambiar toda la Constitución, pensar en serio en una asamblea constituyente. Stalin Raza, constitucionalista. Gracias por acompañarnos, doctor, hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Una pausa y volvemos. Terminamos aquí con las entrevistas. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana.